realmente es altamente satisfactorio estar en un panel de expertos para compartir las experiencias, principalmente con jóvenes. La industria energética tiene una visión a mediano y a largo plazo. Y como mayormente existen jóvenes, después que han escuchado la brillante exposición de Luis Miguel Labardini y el panel de apertura, quisiera exhortar a los jóvenes para darnos una idea. ¿Quiénes de ustedes en un futuro quieren participar en el campo energético? Por favor, pónganse de pie aquellos jóvenes que ya tienen ganas de participar en las empresas en el campo energético. Felicidades. Haremos una segunda cuestionamiento al término de este panel. Muy buenas tardes. Yo quisiera agradecer a Coparmex la invitación que hizo para llevar a cabo este foro de expertos. Este foro tiene como objetivo que cada uno de los expertos que forman parte de él transmita su experiencia en distintos campos. Contamos con la presencia de una empresa internacional que tiene presencia en más de 130 países del mundo y que el año pasado facturó 320 mil millones de dólares y aporta al mercado mundial del petróleo más de 2.5 millones de barriles todos los días. Esta empresa internacional tiene ya un bloque en el norte del estado, un bloque que tiene una superficie de 128 kilómetros cuadrados. Y hoy nos va a compartir su experiencia que ha tenido en esta parte de la República Mexicana y qué proyectos ve y qué visión tiene para el empresario, para el pequeño y mediano empresario de la parte sur-sureste de la República Mexicana. Pero también contamos en este panel de expertos con la presencia de una empresa exitosa cuyo domicilio social se ubica en el puerto de Veracruz. Una empresa formada por mexicanos que ha basado su éxito y su presencia en el mundo del negocio energético gracias a alianzas que han tenido con otras compañías internacionales. Nos va a transmitir la experiencia y cuál es la mecánica que se sigue para hacer exitosas estas alianzas, con el objetivo de que todos entendamos que una de las formas de involucrarnos en la industria energética es precisamente a través de esas alianzas estratégicas que debemos hacer. Por otro lado, la reforma energética no solamente ha surtido efectos dentro del territorio nacional y a aquellas empresas que se dedican a la energía. Más allá de las fronteras de este país, se están gestando grupos de inversionistas, inclusive inversionistas que no estaban en la industria energética, que han visto la oportunidad de negocios en este país y están haciendo alianzas estratégicas con empresas y operadoras de Estados Unidos y de otras partes del mundo para venir a invertir a este país. Ese tipo de esquemas de negocios es muy importante y de gran trascendencia para las empresas mexicanas. Y tenemos también en este panel de expertos a alguien, a un banco, que nos va a decir qué fondos tiene para nosotros los pequeños y medianos empresarios que queremos iniciar ese camino hacia el negocio energético.
Es importante porque a veces sabemos el cómo, pero no tenemos los recursos necesarios para llevar a cabo este negocio. Felicito al comité organizador el hecho de cómo fue designado este foro, porque realmente la energía, la reforma energética y la ronda 1 están basadas básicamente para el sur-sureste de este país. Es la gran oportunidad que tenemos todos nosotros de subirnos al detonador que va a representar la reforma, principalmente en aguas someras. La primera ronda 1 ha sacado 14 bloques, de los cuales 4, los más ricos en petróleo ligero, se ubican en las costas del estado de Veracruz, 9 más en Tabasco y 1 en Campeche. Entonces, el desarrollo se nos ha acercado a nuestras costas y ahora tenemos nosotros el compromiso de participar con entusiasmo en lo que será el futuro de este país. Nos va a acompañar hoy el doctor Luis Roca Ramírez. Luis es ingeniero geólogo egresado de la Escuela de Minas y Tecnología del estado de Dakota del Sur. Tiene maestría por la misma universidad en Geología y Geomecánica. Es doctor en Filosofía de la Universidad de Missouri en las áreas de Ingeniería y Geomecánica. Tiene posgrados de Mercadotecnia Aplicada y Desarrollos en Negocios Energéticos en las universidades de Harvard y Rice, respectivamente. Luis tiene una experiencia de más de 36 años en la industria, tanto en el plan de negocios como en la docencia de materias referentes a la energía. Ha sido tutor de numerosos proyectos de posgrado, habiendo obtenido el Premio Nacional en el año 1991 de la industria petrolera venezolana. Es coordinador editor del libro titulado Los 100 años del petróleo en México en el año 2004, el cual fue publicado en homenaje de la primera producción petrolera comercial en la República Mexicana. Actualmente, él es director del Grupo Vitol Energy en México. Nos acompaña también Gustavo Pastrán Ángeles. Gustavo es ingeniero de Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría en Electrónica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera. En el año de 1966 al 2001, él estuvo como gerente comercial de la zona de petróleos mexicanos de Pemex Refinación en el sur-sureste de este país. Hasta la fecha, es conferencista huésped del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Es coautor del libro Usos Eficientes y Conservación de la Energía en México, editado por el Colegio de México. Desde el año 2002, Gustavo se desempeña como consultor externo de empresas del ramo del sector energético y desde el 2002 hasta la fecha. Es socio fundador y director general de CITEP, Sistemas y Tecnologías para el Petróleo Sociedad Anónima. Peter Esteves. Peter, que me ha pedido que le tengamos paciencia porque su español no es muy claro, pero está haciendo un gran esfuerzo, cosa que te agradecemos. Peter es cofundador y socio director de la compañía Ego, que es la empresa que está desarrollándose en Houston y que ha alumbrado a varios inversionistas, tanto operadores como inversionistas financieros. Él nos va a hablar también de los proyectos que están desarrollando ya en el norte del país. Y la parte financiera nos acompaña Roberto Galarza Sacramento,
Roberto es contador público egresado por la Universidad de Monterrey. Tiene la maestría de Administración de Empresas con la especialidad de Finanzas por la misma universidad. Ha cursado el curso de alta dirección en el IPADE. Tiene además diversos diplomados en mercadotecnia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la banca en diversos puestos. Actualmente es el coordinador del Comité de Crédito para Pymes de la Asociación de Bancos de México y director ejecutivo de Desarrollo de Negocios de la banca PYME en el Grupo Financiero Banorte. Recibamos un aplauso a nuestros expertos de este momento. Pueden tomar palabras desde aquí, como sea más fácil, señor panelistas. Quisiera que tomara la palabra el doctor Luis Roca y nos comente cómo una empresa internacional, una empresa mundial con presencia en más de 30 países, una empresa exitosa, obtuvo por licitación pública internacional un bloque de más de 128 kilómetros en el norte de este estado. ¿Cómo esta empresa de carácter internacional puede enlazarse o encadenarse con pequeñas empresas que no solamente estén en el sector del negocio de la energía, sino en el negocio de servicios profesionales? Luis, por favor, tienes la palabra. Bueno, ante que todo, muy buenos días, o ya buenas tardes, casi buenas tardes. Quisiera ante que todo agradecer a la Coparmex de Veracruz por esta invitación y muy especialmente al licenciado Carlos Campos por habernos invitado a participar en este interesante panel. Veo aquí en la audiencia mucha gente joven, lo cual eso me da mucha alegría porque tengo que contarles una anécdota de la industria petrolera, de la industria energética, para aquellos de ustedes que no lo saben. La industria energética es una industria que, por diferentes situaciones, es una industria que es una industria vieja, en el término de la participación de los ingenieros y de las personas que trabajan en la misma. Si vemos la edad promedio de Estados Unidos, de la gente que participa en la industria petrolera, está alrededor de los 45 o 50 años, o sea, lo cual lo hace una industria vieja, una industria añeja, si se quiere. ¿Y qué hace falta en este tipo de industrias? Hace falta incorporar sangre joven. Yo creo que aquí tenemos en esta auditorio tenemos gente que puede ser la generación de relevo, y realmente eso va a abrir muchas oportunidades. No hace mucho tiempo atrás estuve en la Universidad Nacional de la UNAM en un día de estudiante y me hicieron una pregunta muy interesante. Me decían, eran muchachos jóvenes que estaban, la mayoría de ellos en segundo año, me preguntaban qué expectativas veíamos, qué esperanzas había en la industria petrolera, si iba a haber suficiente petróleo para las generaciones futuras. Y mi respuesta fue, la que le dije fue que no solamente las personas que estaban en ese auditorio, sino sus primeras y segundas generaciones iban a vivir del petróleo. No dije la tercera generación porque no soy adivino, pero sí, aquí en México tenemos una bendición de que tenemos muchos recursos de hidrocarburos y tenemos que explotarlos de una manera adecuada y de una manera preciosa, porque como bien sabemos son recursos que no son renovables. Y también voy a hablar un poco de historia antes de adentrarme en el tema. También me preguntaban hoy por qué Veracruz. O sea, yo creo que este tipo de foros tiene mucha significancia y más que todo un estado petrolero como es el estado de Veracruz. Y siempre en la historia me voy a cómo inició todo esto. Esto inició hace 156 años cuando en Pensilvania se perforó el primer pozo, el pozo Drake, a una profundidad de 40 metros y produjo 25 barriles por día. Y 10 años más tarde se perforó el primer pozo, o el primer intento de perforación de pozos petroleros
Tuvimos que esperar hasta el año 1904 para que se perforara en el primer pozo comercial, el pozo La Pez número 1, el cual a 500 metros de profundidad produjo 1.500 barriles. Estamos hablando de 111 años atrás. 111 años, es todo un mundo de tiempo. ¿Y qué se ha hecho desde ese entonces hasta ahora? Bueno, yo creo que una de las cosas que va a cambiar todo lo que se ha hecho, no veamos hacia atrás, veamos hacia adelante. Yo creo que la industria, la reforma energética nos está abriendo un parteaguas para poder ver hacia el futuro a una herramienta que nos va a permitir no solamente cambiar la manera como hacemos las cosas, sino hacer una transformación industrial. ¿Qué buscamos nosotros una empresa como Vitol cuando llegamos? Primero tenemos que decirles que fue a través de las reformas, no esta reforma energética, sino la reforma anterior, la reforma de Pemex, que se conocía, con la cual fuimos favorecidos los dos bloques en el área de Veracruz, el área de Costa Rica, el bloque Iguapán, que ya me lo mencionó el licenciado Carlos Campos, y otro bloque que es el bloque de Amatitlán. Estos son los primeros inicios de estos tipos de proyectos, son proyectos de servicios que involucran la exploración y producción, que eventualmente van a ser migrados a contratos de producción compartida, como hablaba el licenciado Labardín en su presentación. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros como un reto desde el punto de vista de cómo llevar adelante este proyecto? El factor principal que nos hemos dado cuenta que nos falta, lo que realmente nos preocupa, es el factor humano. El factor humano, ¿por qué le digo el factor humano? Hablamos mucho en la parte técnica, la parte del recurso natural que es el petróleo, y se habla de reservas. O sea, nos dieron unos bloques con unas reservas determinadas, pero también esperamos encontrar un recurso humano donde se mida también la reserva humana, o sea, ¿dónde puedo encontrar yo personal técnico, ¿verdad?, para operar este tipo de campos? Actualmente, y a través de la historia petrolera de México, sobre todo a raíz de la nacionalización en el 38, esa experticia la tenía Pemex, y por lo tanto esa radica en Pemex actualmente, pero necesitamos, si queremos tener las 200 empresas similares a Pemex en el mercado, necesitamos generar los cuadros que van los cuadros humanos, o los cuadros de personal que van a manejar estas 200 empresas, o hacer muchas más. Para ello necesitamos tener un sistema de educación que tome en cuenta eso, o sea, que tome en cuenta las necesidades que existen en el sector energético, y después vamos a hablar un poco de cómo el sector energético detona otra parte de la economía. Pero la pregunta que hacía el señor Campos de qué es lo que nosotros ha sido uno de los retos que hemos encontrado, ha sido conseguir personal para las operaciones de campo. Personal capacitado que pueda ver la parte que hayan trabajado en la exploración como operadores en la exploración y producción. Y lamentablemente esa gente está en Pemex, o sea, afortunadamente para Pemex, pero en México necesitamos generar mucho más cuadros, necesitamos multiplicar a esa gente, yo diría, de una manera exponencial, si realmente queremos atender a las necesidades que se van a transformar en evidencia. Por otro lado, otro aspecto que lo veamos y lo mencioné muy brevemente, porque lo va a tocar otro miembro del panel, que es el aspecto, sobre todo para las empresas de medianas y de pequeñas empresas, es el aspecto del que hemos notado que no existe un mercado de empresas donde nosotros podamos accesar. O sea, aquí los mercados están muy monopolizados, lamentablemente. La industria energética, y eso tiene su explicación. Pemex ha sido un monopolio por muchos años, y los monopolios solamente generan monopolios. Entonces tenemos un monopolio en la parte de producción y producción, ¿verdad?, en la parte como operador, y tenemos un monopolio en la parte de servicios. Cuando digo monopolio en la parte de servicios, me refiero que los servicios petroleros, la parte de exploración y producción, están controlados por 4 o 5 empresas, mayoritariamente. No ha habido oportunidades para el desarrollo de estas empresas en México en los últimos años. Son empresas pequeñas,
medianas y pequeñas trabajando en el sector de la petrolera. En México, si las contamos, creo que no llegaremos ni a 200 registradas en el sector petrolero, el sector del sector petrolero. Entonces, también por ese lado hace falta incrementar, ¿verdad? Hace falta incrementar la cantidad de empresas que deben prestar servicios. Para que esto se incremente, tenemos que tocar el tercer punto, que es el punto de los financiamientos. O sea, tenemos que ver la parte financiera, y eso no lo voy a tocar en detalle porque lo van a platicar otro miembro del panel. Pero entonces, en un sumario necesitamos tener los tres recursos: el recurso personal, el recurso humano, ¿verdad? El recurso humano y que tiene que ver con procesos de educación. Y no tanto generar ingenieros o otro tipo de profesionistas. Necesitamos más personal técnico, que es gente que esté capacitada para ir al campo, que conozca la parte de productividad de pozos, que no tenga ningún esquemor en pasarse 12 horas en el campo con los mosquitos y el calor de aquí del sureste, pero que les guste aprender. Y realmente las personas de ustedes, aquella gente joven que esté dispuesta a tomar este reto, van a ver que su cotización en el mercado va a subir tremendamente. Se lo digo porque nosotros empezamos a desarrollar el campo y empezamos a buscar gente a nivel local. Lamentablemente no hay con experiencia, porque como les dije anteriormente, la gente que existe actualmente trabaja en el petróleo. Lo otro es el recurso natural, que es las reservas. Yo creo que estamos bendecidos en México porque, como decía anteriormente, hidrocarburos hay bastante. Yo creo que tenemos suficiente como para tener entretenidas a nuestra generación, las dos generaciones siguientes. Entonces, por ese lado, yo les paso mi mensaje de estímulo y de ánimo de que aquellos jóvenes que quieran entrar en este sector de energía lo hagan, porque hay mucho futuro detrás. Y el tercero es hay que fomentar el desarrollo de más de empresas, empresas pequeñas y empresas medianas, que estén dispuestas a tomar los riesgos que conlleva trabajar en la industria petrolera. La industria petrolera es una industria de riesgos, por lo tanto muchas empresas a veces, o muchos empresarios no se sienten un poco incómodos, pero es una industria que, si las cosas se hacen bien, el retorno es muy alto, y si se hacen mal, puedes pagar muy caro por ello. Pero no hay un término medio. O te va muy bien o te va muy mal. O sea, todo depende de qué tan profesional y qué tan la oportunidad que puedes calcular con sí, te alcanza la luz. Y nosotros estamos en este proyecto, un proyecto de 35 años, un contrato de 35 años, entonces tenemos que ingeniárnoslas para ser unos productores eficientes. Pero yo no solamente que me quedaría ahí, o sea, para aquellas empresas que están en Veracruz, que quieren ver que su participación a lo largo de toda la cadena de valor del sector petrolero, que va no solamente de la parte de exploración y producción, sino continúa a través de lo que llaman midstream y downstream hasta la parte de petroquímicas, refinación y petroquímica. Yo diría que vieran también la parte de infraestructura. La parte de infraestructura es muy importante. El estado de Veracruz tiene muchísima infraestructura petrolera que es obsoleta, necesita reponerse en los años futuros, porque si pensamos incrementar la producción, ¿verdad?, petrolera a los niveles que todos hemos esperado, vamos a requerir de mucha más infraestructura de la que actualmente tenemos, y vamos a tener que reponer aquella infraestructura que se está perdiendo cada vez, que está pasando su vida útil. Entonces eso va a conllevar una oportunidad, no solamente en la parte de la construcción de productos, tanques, almacenaje, mezclado, tratamiento de crudo, etc. Y toda la cadena de valor que eso conlleva hacia abajo. Entonces, yo sí les diría que lo tomaran en cuenta, no solamente concentrarnos en la parte de exploración y producción, porque también tenemos una parte de infraestructura, de cómo vamos a mover ese crudo que vamos a producir, como una oportunidad importante para las pymes. ¿Okay?
y estamos en el lugar adecuado. Yo creo que Veracruz tiene mucho que ofrecer. Veracruz es un estado que está bendecido por recursos naturales. Lo que tenemos que ver es que generar capital humano, ¿verdad? Y que hacer pedirle a nuestros administradores del gobierno que, ya que se estableció la reforma energética, ya fue aprobada, ahora la implementación sea tan precisa como fue la promulgación de la reforma energética. O sea, ahorita que vamos a ver los primeros contratos de la ronda 1, qué tan precisos son en la aplicación y en la distribución de la porque tenemos que ser competitivos. Estamos en un mercado de precios que, como ustedes todos saben, está a la baja, y hay que ser competitivos con otra parte del mundo. Entonces, y al mismo tiempo hay que salvaguardar la dieta de la cuota petrolera del Estado, que también el Estado depende del petróleo para muchas de sus obras sociales. Entonces, eso es una parte que tiene que tomarse también en cuenta. No me queda más nada que sino agradecerle a todos ustedes y mandarles este mensaje de aliento. Creo que estamos, como dije anteriormente, estamos en el lugar adecuado. Creo que por la cantidad de gente joven que estoy viendo en el auditorio, hay material de sobra para llevar adelante este desarrollo de la transformación energética. Y esto, los precios del petróleo, créanme que son. Yo he estado ya bastante tiempo en este negocio y he visto precios hacia arriba y hacia abajo. Pero lo que sí les puedo decir es que es muy difícil que una commodity que no sea renovable como el carburo vaya a estar más abajo mucho tiempo. En todo lo que baja tiende a subir y viceversa. No es la primera vez que vamos a ver una caída del precio del petróleo, pero no va a ser algo permanente. Entonces hay que ser optimistas, tener una visión, saber lo que queremos, ¿verdad? Y aquellos empresarios que están viendo esta exposición, simplemente quiero mandarles el mensaje de que hay que prepararse ahora, no hay que esperar, porque después esperamos mucho, vamos a ver el tren pasar y se nos va a ir, sino tenemos que empezar ahorita a hacer los programas de capacitación, los programas de inversión, que nos van a poner en una plataforma competitiva para cuando lleguen las inversiones extranjeras o nacionales. Entonces, eso creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Roca. Cabe resaltar dos puntos que nos hizo saber el doctor Roca. 70 años la empresa de Pemex fue cerrada y esto permitió solamente muy pocas empresas nacionales y algunas extranjeras tuviesen contactos con Pemex. Hoy, la apertura del mercado, para que nos demos una idea, Pemex en el año 2012 y 2013 facturó más de 120,000 millones de dólares. En los próximos meses habrá varios Pemex, vendrá BP, vendrá Chevron, empresas transnacionales que se van a establecer en México. Ese es el potencial de negocios que se hace referencia el doctor Roca y que es la oportunidad para los jóvenes y para los ya no muy jóvenes que inicien su transformación de una empresa y vean el destino futuro inmediato de su empresa dentro del campo de la energía. El segundo punto interesante que nos da a conocer el doctor Roca es una tristeza, la ausencia de técnicos mexicanos en todos los niveles. Tengo el honor de ser abogado de 4 empresas transnacionales en México y ninguna de ellas, su director en México, es mexicano. Ni en el primero ni en el segundo nivel. No es culpa de la empresa. No tenemos universidades certificadas que estén capacitando no solamente técnicos, sino ejecutivos para la industria energética. Esa es otra oportunidad de negocios. Entonces, lo que el doctor Roca nos acaba de explicar es algo que debemos empezar a meditar y sobre todo
La baja del precio del petróleo no debe desanimarnos a que no estamos en el precio. Sufrimos las consecuencias. Sin embargo, hay que recordar, en el 2009 el precio del barril estaba a $30, más bajo de lo que está hoy, y logramos sobrevivir. ¿Cuál es el cambio de este paradigma? En el 2009-2000, Pemex lo veíamos muy lejano. Y una de las cosas que tuvo positiva la reforma energética es que como país nos dimos cuenta que teníamos una riqueza que se llamaba petróleo, que antes nomás lo veíamos en dos aspectos: cuando cargábamos gasolina en las estaciones de servicio y cuando en esa estación nos notificaban que hacía 10 minutos había subido el precio. Charlando justamente aquí siguiendo con el World Trade Center. Este tema está a continuación, es tu ruta de negocio hacia el mundo de la industria petrolera. Y es precisamente tenemos un pequeño problema los ponentes que en las están presentaciones. hablando justamente a los universitarios. Le voy a pedir ahora primero al técnico técnico que nos ponga. Aquí en el World Trade Center también acuden diversas Eso se llama eficiencia. incluso de las carreras de ingeniería. Tiene usted mucho futuro en la industria energética. Vamos a poder escuchar los mitos, seguro que el doctor Roquera va a contratar para sorpresa. más las oportunidades de negocio. Justamente, Le voy a pedir al ingeniero Gustavo Pastrana y medianas empresas nos haga una descripción. Es importante la participación de Gustavo, porque él es empresario mexicano, tiene muchos años de radicar en Veracruz y constituyó su empresa, cuyo domicilio es la ciudad y puerto de Veracruz. Él, con su experiencia de muchos años en la industria, se dio cuenta del nicho de mercado. Y le voy a pedir a Gustavo que nos haga el favor de decirnos cómo estructuró su empresa y cómo está logrando las alianzas a nivel internacional para que nos sirva de ejemplo a quienes estamos compartiendo con él este panel. Gustavo, por favor, toma la palabra. Ya lo han comentado. Escuchemos. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Coparmex y al licenciado Campos por esta invitación. Yo quiero decir que durante muchos años trabajé en Petróleos Mexicanos, 31 años. Hay algunas personas aquí en el foro de los cuales aprendí mucho. Y pues el éxito de una empresa es una fórmula muy sencilla. Dicen 5% de inspiración y 95% de transpiración. Ese es como funciona el asunto, ¿verdad? Y realmente empieza uno una empresa, una pequeña empresa, con una idea, y esa idea, en el caso de nosotros, fue que conocíamos la empresa y sabíamos de algunas de las necesidades que tenían Petróleos Mexicanos, y empezamos a buscar en el mundo quién podría proporcionarnos esos servicios con varias características. Bueno, la primera que estamos viendo ahí en la lámina, somos una empresa 100% mexicana, integrada por profesionistas con experiencia, ¿verdad? Segundo, estamos buscando tecnologías, y esas tecnologías tienen que cumplir con varios requisitos. El primero, que solucionen el problema que tenemos enfrente, pero el segundo, que sean aplicables a las condiciones nacionales. Las condiciones nacionales no son iguales en todas partes del mundo. La cultura del trabajador, la cultura de los operarios es a veces diferente. Hay lugares en donde entra muy fácilmente la automatización, hay lugares en donde hay rechazo a la automatización. Entonces, entendiendo que no somos noruegos protestantes, sino somos mexicanos, ¿verdad? Buscamos las tecnologías para que sean las aplicables a las condiciones nacionales que conocemos. Lo tercero es que siempre buscamos agregar valor, y el valor agregado es que nosotros podemos ofrecerle, además de una solución al cliente, toda una serie de aspectos
que pueden favorecer en su operación y pueden ir avanzando. Tuvimos que solventar en el camino. Primero, la primera decisión es: no voy a vender un producto, voy a vender una solución, y la solución puede estar integrada por varias tecnologías que juntas le dan al cliente una satisfacción a su problema con un solo frente. Segundo, cómo se diseña la organización. Se va a concentrar en tener un plano muy importante de ingeniería, un plano muy importante también legal, porque vamos a ver después la parte de las alianzas y algunas recomendaciones para las alianzas, y también la parte del conocimiento, las visitas de campo y la presencia permanente con la gente que opera y que tiene la necesidad, la identificación de las necesidades. Adicionalmente, al valor agregado, bueno, pues entonces lo que tenemos ya es una solución completa a un problema, y hemos ido avanzando en identificar diferentes nichos dentro de Pemex que han sido desarrollados paulatinamente. Hay que resolver para las pequeñas empresas también el problema del financiamiento, que después nos hablará el contador acerca de eso. El financiamiento es fundamental, ¿verdad?, para poder impulsionar en la empresa. Segundo, entendimos que las empresas, ahora estamos trabajando no solamente con Petróleos Mexicanos, sino con algunas otras empresas que están trabajando en territorio nacional para Petróleos Mexicanos, buscan una solución integral y obviamente costos competitivos y obviamente situaciones de presencia permanente. El servicio es un factor de éxito clave dentro de esto, ¿verdad? Nos formamos, ahí está la historia, en 2005 y hemos ido avanzando. Si manejamos la parte de las alianzas, de aquí ya no alcanzo a leer, ¿sí? Tenemos servicios de detección y operación de fugas en ductos. Estamos ya ahorita muy cerca de firmar un contrato marco con PPI, que es el órgano de adquisiciones de Pemex. En la parte de medición tenemos alianzas con L. Sandhausen, con Roxar y con Emerson. En la parte de programación de computadoras de campo, con Ausenco, con Kima, con Emerson también. Telecomunicaciones, una solución integral para un sistema de bombeo, para un sistema de detección de fugas. Es que yo tengo que poner a veces hasta las telecomunicaciones porque no existen o porque no tienen la calidad requerida. Entonces, el otro secreto es que esto me permite a mí que casi todos mis costos sean variables. Mis costos fijos son mi grupo de ingenieros, el núcleo del negocio, y no me integro verticalmente porque no es mi intención integrarme verticalmente, sino tener alianzas estratégicas con los mejores de la industria que me proporcionen esos servicios, y yo presento una solución integral con los mejores de la industria a Pemex, en lo que hacemos. Tenemos una patente ya tramitada en Estados Unidos para el mejoramiento de producción en campos, ya está registrada, y obviamente tenemos la parte de detección y localización de fugas, y tenemos sistemas de inyección de nitrógeno, tenemos perforación radial, tratamiento de agua, y se han ido consolidando estas soluciones y se van formando paquetes específicos. Hacemos trajes a la medida. Eso es lo que hacemos nosotros para las necesidades. El contacto con el cliente es importantísimo, entender sus necesidades es importantísimo, obtener la información adecuada y muy bien ordenada de cada proyecto es importantísimo, dimensionarlo y luego hacer la estructura del financiamiento, la parte legal, después llevarlo a cabo y obtener los beneficios de este trabajo. Ese es un poco lo que quería yo compartir con ustedes, y es la forma en que hemos venido operando. Ahorita estaba la industria pasando por un momento difícil, lo resentimos todas las empresas que estamos en el ramo, pero sentimos que si somos profesionales y somos dedicados, podemos estar presentes en el mercado.
El segundo punto, mencionaba el licenciado Campos, que estamos establecidos en Veracruz. Estamos establecidos en Veracruz porque la ciudad de Veracruz y Boca del Río, yo soy en Boca del Río, no soy en Veracruz, licenciado. Veracruz es el centro geográfico de las operaciones de producción de petróleo en la República Mexicana. De Ciudad del Carmen a Reynosa está en el centro geográfico, está muy cerca de la Ciudad de México, es un punto estratégico. Y qué bueno que este foro se lleve a cabo aquí en esta ciudad y que ojalá que le ayude a alguien compartir estas ideas para que se decidan y empiecen a generar más empresas pequeñas y medianas en el puerto de Veracruz o en Veracruz, que es una zona eminentemente petrolera, pero además es el centro geográfico de la operación de todos ustedes. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Gracias, Gustavo. ¿Qué podemos nosotros tomar de la participación del ingeniero Pastrana? Primero se dieron cuenta que ellos tienen más alianzas estratégicas con más de 7 compañías mundiales, que es una empresa que está en Veracruz y que es un veracruzano adoptado porque él nació en el Distrito Federal, que comparte con nosotros, muchos de ustedes inclusive lo han visto en el campo de golf. No hay que ser un ser extraordinario o un empresario fuera de serie para dedicarse a la industria energética. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. No es un club exclusivo de gente, o seres humanos o empresarios, donde entrar a ese club requiera grandes cantidades de dinero. Lo que decía Gustavo, se requiere una visión del negocio, esfuerzo, constancia y algo muy importante, decir y cumplir lo que uno promete. Felicidades, Gustavo, y quisiera ahora decirles que pueden hacer sus preguntas. Hay una serie de decanes que están recogiendo los papeles para que al final de la exposición de nuestros expertos pasemos al capítulo de preguntas y respuestas. El mundo de la energía es un mundo global. El negocio de la energía está en gran parte del planeta Tierra. Cuando se anunció la creación y la ejecución de la reforma energética, el mundo empezó a voltear hacia México. No solamente las industrias petroleras mundiales que no están en México, sino también las pequeñas empresas que están en otros países. El doctor Roca se hacía mención de la provincia de Alberta, donde hay más de 3,000 empresas dedicadas al mundo energético. Y de esas 3,000 empresas, el 80% cotiza en bolsa de valores. En México, que somos un país, que nuestro país, no hay más de 70 compañías en bolsa. Y es importante, posteriormente lo vamos a tratar, la necesidad de transformarnos y subirnos a ese estándar mundial, no solamente cotizar en bolsa, que eso está muy lejano desgraciadamente en ese país, sino llevar a cabo andamiajes legales que requieren nuestras empresas para dedicarse al mundo de los negocios de la energía. Esta visión y este encanto que la reforma generó en otros países, entre ellos también Estados Unidos, hizo que inversionistas financieros se unieran recursos financieros para iniciar el negocio al margen de la energía y la nueva apertura que México estaba haciendo testigo. Peter Esteves, él radica en la ciudad de Houston y es el director de una empresa que no solamente está integrando compañías americanas para iniciar en México, sino él tiene una sorpresa que quiero que comparta con todos nosotros. Peter, por favor.
tardes. Gracias, Carlos. Gracias, Veracruz, por recibirnos el día de hoy. Me da mucho gusto participar en este foro y de antemano pido disculpas por mi falta de mala pronunciación en mi español. Aunque nacido en la Ciudad de México, a la pequeña edad de 10 años me fui a vivir a Estados Unidos y desafortunadamente ahora me encuentro con la necesidad de practicar mi español diariamente, el cual atrevo muy seguido y de adelanto pido disculpas. Me da mucho gusto participar en este foro, pero más que nada me da mucho gusto vivir los momentos que está viviendo México. Creo que realmente como mexicanos no hemos apreciado lo que va a pasar a consecuencias de las reformas energéticas. Yo lo viví en el estado de Texas, en lo que nosotros le llamamos el Eagle Ford Shale, que es algo muy similar a lo que es la galaxia aquí en el norte del país. Fue una explosión económica en el estado de Texas, que a consecuencia de las oportunidades de exploración y producción de gas shale, ha creado una economía bastante sustentable en el estado de Texas. Ha cambiado la área del sur de Texas de una manera el cual no se esperaba. Y al decir hace un momento que como mexicanos no nos damos cuenta los momentos que estamos pasando, es porque las reformas son suficientes, son nuevas. No hemos visto los efectos y desafortunadamente los precios del petróleo han afectado el movimiento más rápido al crecimiento económico que esto nos podía dar. Mi empresa EGO, a consecuencia de las reformas y en anticipación de las reformas, hace 2 años comenzamos a hacer roadshows a México, a diferentes estados del país, buscando oportunidades para informar a compañías de exploración y producción en Estados Unidos que tenían algún interés en venir a México, en participar en lo que iban a hacer las reformas. Nos dimos cuenta que los temas de seguridad, los temas de infraestructura, los temas de logística y muchos otros temas eran temas de preocupación para las compañías de pequeñas o de tamaños medios que tienen alto interés en venir a participar en las reformas. Bajo ese plan, nuestra empresa se ha dedicado a educar, a presentar, a darles a conocer las facilidades, no tanto como capital humano, sino como país que tiene México. Y el recibimiento de las empresas que hemos tenido ha sido bastante positivo. A consecuencia de eso nos dimos cuenta también que aparte del tema de energía, había otras oportunidades económicas en las como empresa nosotros podíamos participar. Actualmente en el estado de Coahuila, la empresa EGO está participando en la adquisición de varios bienes minerales, particularmente en la área de carbón. Nos damos cuenta que en la área de logística va a haber necesidades de aeropuertos privados que puedan proveer servicio de taxi aéreo, servicio ejecutivo aéreo, servicio de helicóptero a los pozos petroleros, a servicios de transportación de equipo y partes a los campos de desarrollo. Nos hemos dado cuenta también que parte de las necesidades y de los afectos que va a tener México a consecuencia de su acción en ciertas áreas va a ser el problema del agua, la falta de agua. En sí hemos ya forjado sinergias y sociedades con empresas norteamericanas que van a participar en desarrollar 11 plantas de tratamiento de agua en el estado de Coahuila. Estos son proyectos reales, proyectos que nosotros venimos a lo energético y acabamos construyendo plantas de agua potable. Esas son las oportunidades que como empresa nosotros seguimos viendo
El doctor Massinova hace rato que ahora en lugar de un Pemex va a haber 200 Pemex. Yo lo veo eso muy positivo, porque son 200 más empresas que van a crear fuertes de labores para crear más trabajos, más oportunidades para un mejor México. Además, en el tema energético, actualmente nuestra empresa ya está representando a 4 grandes empresas de exploración y producción que están viendo las diferentes oportunidades a consecuencia de la Ronda 1. Y seguiremos buscando en México, en las diferentes áreas, seguiremos buscando oportunidades. Yo veo para los jóvenes que van a entrar al mercado laboral, pero una gran oportunidad. Creo que va a haber una transformación en México que nos va a forzar a prepararnos en campos que no habíamos conocido actualmente, porque el mercado, aunque el licenciado menciona que Pemex no era, el mercado no era un country club exclusivo, desafortunadamente las oportunidades sí estaban limitadas y hoy se abren para todos nosotros los mexicanos. Gracias por invitarme, gracias por ayudarme a participar. La empresa de Peter tenía unos 15 años y acabó de tener una boda. Es importante lo que Pete nos está diciendo, de que no solamente el mundo de las finanzas de empresas internacionales están viendo el pozo petrolero, están viendo el ducto. Hay otros negocios colaterales, como son las universidades privadas, como son los hospitales, como es las minas, el tratamiento de agua, los aeropuertos. Y el parque industrial también te faltó, también están desarrollando en el norte del país un parque industrial. ¿Por qué? Porque todo va encadenado una empresa tras la otra. Y se hacen y se generan redes de negocios. Y en esas redes de negocios participan miles de empresas, cientos de empresas, pequeñas, grandes. Y eso es lo que tratamos de que ustedes se motiven, se interesen más por conocer. Porque si no lo hacemos nosotros, otros vendrán a hacerlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque podemos tener la idea, podemos tener los contactos, podemos haber ido a la universidad y estar capacitados para dirigir grandes empresas. Pero todo negocio, especialmente en este negocio de energía, requiere una fuerte inversión. No de grandes cantidades solamente, sino de inversión constante. Y qué mejor que para ello le demos la bienvenida a Roberto Galarza, quien es un alto funcionario de Banorte, un banco que es 100% mexicano, para que nos platique qué oportunidades de financiamiento tienen para las empresas pequeñas y medianas llamadas PYME y las empresas PYME dentro de la energía. Antes que tome la palabra, quiero decirles que la empresa PYME en este país a veces la vemos como sentimos. Yo tengo una empresa PYME en mi despacho y nos sentimos como que estamos marginados, y no es cierto. Somos los detonadores de la energía, de la riqueza de cualquier país. Y como ejemplo, el Finanzas Times el día de ayer publicó que el 70% de las nuevas inversiones en la economía más importante del planeta, que es la economía nacional de Estados Unidos, el 70% de esas nuevas inversiones, su origen eran empresas PYME ubicadas en Estados Unidos. O sea, tenemos un gran potencial, no solamente en Estados Unidos o Europa, sino también en México. Y la mayoría de todos nosotros estamos integrando dentro de ese nicho de esquema económico. O sea, tenemos un gran potencial. Y ese potencial requiere ese financiamiento. Roberto, por favor, toma la palabra y haznos saber qué planes tenemos.
Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. A veces las instituciones financieras no somos los más taquilleros. Sin embargo, bueno, quisiera yo platicarles un poquito del contexto que particularmente se está viviendo en la banca y que ustedes se lleven también el tránsito por el cual estamos pasando como sistema financiero y cómo es que estamos apoyando y vamos a llegar a subirnos, como bien dice el título, a esta ruta de negocios. Yo les diría que más allá de complementar la ruta de negocios hacia el mundo petrolero, es una ruta de negocios que nos permita establecer las bases para entrar al mundo petrolero o al mundo el cual se vaya generando. El día de ayer leía yo en el periódico un reportaje del Financial Times. Decía, y recordé mucho las palabras que don Roberto González Barrera, que en paz descanse, nos decía. Decía, cada vez que veas una adversidad, ahí hay una oportunidad. Cada vez que haya una adversidad, ahí hay una oportunidad. A veces no nos damos el tiempo estamos constantemente ejecutando, estamos constantemente sobreviviendo y no nos damos tiempo de hacer reflexión sobre lo que estamos haciendo. En ese periodo de reflexión creo que pueden salir grandes oportunidades. Les hacía referencia a un artículo que me llamó mucho la atención, porque era un artículo de una empresa que vende hot cakes. ¿Sí? Hot cakes, así es aquí, ¿verdad? También, o hot cakes, ¿verdad? Porque luego yo soy de frontera, entonces de repente me va a entender muy bien Peter, porque pues habla el mismo idioma, ¿verdad? Es ahí de frontera, la gente Reynosa que está aquí también, ¿verdad? Entonces, decía yo, lo que ha pasado en Texas, hay un fenómeno en torno a todo este tema del petróleo. Pues en Texas, obviamente, el precio del petróleo ha bajado. ¿Qué ha sucedido con la gasolina? Ha bajado. ¿Qué ha provocado que haya bajado el precio de la gasolina? Ha aumentado el flujo de efectivo de las familias. Ese flujo de efectivo lo están llevando al consumo. Ese consumo, dice el dueño de esta cadena restaurante, dice, el año pasado incrementé mis ventas en 2 dígitos. En medio de este entorno, dos dígitos. No sé si ustedes saben, pero la economía de Estados Unidos son mercados muy consolidados y es muy difícil crecer tus ventas en un año 2 dígitos, porque son mercados muy consolidados. Entonces dice, en función de todo esto, eso ha generado un consumo mucho más alto. Pues hoy tengo un proyecto de crecimiento, ¿sí? El más grande en los últimos 10 años como cadena alimenticia. Entonces yo creo que una de las grandes conclusiones que hoy estamos viendo de este foro, y la verdad es que yo estoy un poco más relacionado con todo el tema de carácter integral. Evidentemente el sector petrolero, energético, digo yo, requiere una muy alta especialización. Los bancos, créanme, particularmente el que tengo el honor de representar y de trabajar ya prácticamente 18 años, hemos estado especializándonos mucho en estos sectores. Miren, les doy un ejemplo. Y esto va muy dirigido al tema de pequeñas y medianas empresas. Las grandes corporativos y las grandes empresas tienen caminan por otra ruta. Hoy Banorte está constituyendo precisamente un fondo energético que hacía referencia, y bueno, eso lo haremos y lo podremos aplicar. El gran reto está en la economía que podemos generar con ustedes, los jóvenes, y con las pymes. Les doy un ejemplo. Banorte fue el primer banco que iniciamos una apuesta en los mercados públicos en la Ciudad de México. ¿Sí? Ustedes saben la cantidad de flujo que gira en torno a los mercados públicos, en los mercados públicos del Distrito Federal. Impresionante. Bueno, llegamos y nos sentamos con ellos y dijimos, bueno, vamos a instalarles lo que le llamamos nosotros terminales puntos de ventas, TPVs, lo que es la maquinita que ustedes ya conocen cuando van y pagan. Bueno, evidentemente lo primero fue, ¿qué pasa cuando me van a fiscalizar? Es la primera reacción. Digo, pero pudiera ser, pero quiero mostrarte todos los beneficios que vas a tener. Bueno, fue una experiencia muy grata, porque el nivel de facturación que tuvieron a partir de ahí fue un proceso, definitivamente, fue muy importante. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros como banco, como institución, le estamos apostando a todos los sectores económicos de México. Como decía Carlos, somos un banco conformado de mexicanos. Yo, por ejemplo, soy originario de Tamaulipas y recuerdo muy bien
conozco muy bien la frontera, pues soy de frontera, de la 3 veces heroica Matamoros, y vaya que es heroica porque ha sobrevivido. Y estando ahí, por ejemplo, Reynosa empezó pues con una refinería. Hoy Reynosa tiene una industria maquiladora muy importante. Entonces, lo que se va generando en torno a esto, ahora no solamente ha ayudado a la frontera, sino ha ayudado también a nuestros amigos como Peter, ¿verdad?, en todo esto del sur de Texas, ¿no?, como bien lo comentaba. Entonces, como banco, créanme, estamos decididos a apoyar al sector, estamos especializándonos en este tipo de sector. Hoy platicaba con Gustavo una plática muy interesante, donde me decía, bueno, yo necesito financiamiento. Entonces tenemos que desarrollar esquemas muy particulares de financiamiento para este tipo de sectores. Yo les quiero decir que Banorte está en México, Banorte está en el sur, está en el sureste, Banorte está en Veracruz, definitivamente. Quiero también decirles que hoy, a través de la Banca de Desarrollo o a través de la Secretaría de Economía, con quien tenemos una muy amplia relación, ¿sí?, tenemos programas de financiamiento que van desde los jóvenes hasta la empresa consolidada y madura, pasando por la micro, por la pequeña, por la mediana y por las grandes empresas. ¿Qué necesitamos? Como banco, ahí estamos desarrollando. Yo ya no llamaría a un banco para pedirle financiamiento, yo realmente llamaría a un banco para pedirles soluciones de ahorro de inversión, soluciones tecnológicas, soluciones que, así como Gustavo presentó su esquema de cómo él incorpora a otras pymes para dar mejores soluciones, así los bancos lo que estamos haciendo. Hoy, por ejemplo, usted puede facturar en su teléfono, en su iPad, en donde esté, ¿sí?, a través de un dispositivo, y no necesita una caja, no necesita nada de eso, ¿sí? Todas esas soluciones es donde estamos participando para apoyar a la micro y mediana empresa. Esto hará definitivamente más eficientes a las empresas y evidentemente pondrá a los bancos a la altura de la tecnología y de las necesidades de las micros y pequeñas empresas. Ojalá que nos dé la oportunidad como institución. Verdaderamente tenemos un compromiso firme con las pequeñas y medianas empresas de este país. Somos un actor pues muy activo en la parte de no solamente de financiamiento, insisto, sino también en todos los sectores que giran en torno a la pequeña y mediana empresa. Definitivamente, insisto, creo que ya no hablemos de las oportunidades, ya las oportunidades creo que se han mencionado desde el inicio de la redacción de la reforma. Hay que ejecutar, ¿sí? Y ahí es donde muchos de nosotros no tenemos esas capacidades. Yo les diría a los jóvenes que hoy están aquí presentes, el primer paso hay que informarse de los diferentes programas que hoy la Banca de Desarrollo de este país lo ha hecho. Mañana seguramente escucharán algo en ese sentido. La Secretaría de Economía, que ha estado muy activa a través de los intermediarios financieros, en este caso nosotros como Banorte estamos muy activos ahí. Infórmense de los programas, acudan, pero también decidan apostarle a México, decidan apostarle a Veracruz, y créanme, tenemos la oportunidad y nosotros estaremos acompañándolos en este camino. Muchas gracias por la oportunidad, Dios los bendiga y estamos a sus órdenes. Gracias, Roberto. Muchos de los que estamos presentes, seguro que te vamos a tomar la palabra de ese ofrecimiento de los créditos. Vamos a proceder a hacer la revisión de las preguntas. Tenemos mis expertos ahí en micrófonos para que no interactúen ustedes. Esta es una pregunta para el ingeniero Pastrana y dice: en la situación actual que el país tiene, ¿qué futuro ve usted para empresas que nazcan como la de usted hace algunos años, el día de hoy, y que se dediquen a la energía, Gustavo? ¿Qué futuro ve usted? Sí. Bueno, yo creo que el futuro son dos cosas, ¿no? El entorno es una cosa y lo que construye uno alrededor de ese entorno es otra. Siempre estuvimos acostumbrados
acostumbrados, probablemente también mi empresa, a trabajar en un entorno de precios altos, pero las empresas en ninguna parte del mundo cierran, se reestructuran, se van acomodando y van buscando las oportunidades para continuar, para iniciar en un mercado. Los servicios que requiere la industria petrolera son múltiples, las compañías van a empezar a operar y van a empezar a requerir de esos servicios, entonces la oportunidad siempre va a estar ahí presente, y yo creo que algo en donde se invierte muchísimo a nivel mundial es en el sector energía. Si vemos los precios de producción, los costos de producción, siempre hay una inversión importante, $20 o más, ¿verdad?, para producir un barril de petróleo, y eso es trabajo para mucha gente. Yo creo que, como en todos los negocios, hay burbujas, hay valles y hay crestas. Estamos en un valle, pero seguramente va a salir adelante, pero los servicios se van a seguir requiriendo. Se producen 85 millones de barriles de petróleo crudo diariamente en el mundo, que requieren de múltiples servicios. Entonces, yo creo que el negocio va a continuar. Ahorita está en un ritmo un poco más lento y además volviéndose selectivo en algunas cuestiones que están más orientadas a la producción que a algunas otras áreas, pero yo creo que sí hay oportunidades, siempre habrá oportunidades, aún en una situación como la que está pasando. El petróleo no se va a acabar, va a seguir siendo la principal fuente de energía del mundo, y ahí tienen que estar las empresas que dan servicio al sector. Gracias, Gustavo. Tiene una pregunta para el contador Roberto Galarza. Dice: soy un joven emprendedor, solicité un crédito PYME y el banco me pidió garantías de bienes inmuebles, sin importarle el análisis del proyecto que le estaba ofertando. ¿Cómo es posible obtener ese crédito si apenas estoy empezando? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la pregunta. No, definitivamente hay un programa específico para los emprendedores que hoy promueve la Banca de Desarrollo y el INADEM a través de los bancos, de algunos bancos, intermediarios financieros, y no hay la solicitud de un activo como tal. Si yo le sugiero regresar, conozco el programa y definitivamente no se pide un activo como tal. Sí se pide, en este caso particular, se pide el proyecto, ¿sí? Si es un proyecto que va a iniciar, se revisa el proyecto, la viabilidad del proyecto, inclusive se enriquece el proyecto, ¿sí?, para darle viabilidad en corto, mediano plazo, porque lo que queremos es evitar. Hay un gran tema en México, la mortalidad, el índice de mortalidad de las pequeñas empresas es altísimo. Entonces, de inicio no se piden activos. Sabemos, inclusive como política, los bancos sabemos que las pequeñas, ya no se habla de emprendedores, de las pequeñas y medianas empresas no tienen activos tangibles. Es decir, el tema del crédito no va por ahí. Entonces, yo lo que les sugiero es, si nos permite, tener un acercamiento a través de alguna sucursal y ahí poder platicar un poquito más específicamente. Pero definitivamente no, lo que se necesita es un proyecto viable, que haga sentido, y entonces el apoyo se recibe. Gracias, Roberto. Voy a tratar de contar el sentido de varias preguntas, y esta es un grupo para el doctor Roca. Concretamente le están solicitando, doctor, ¿qué consejo, recomendación da usted para que estos jóvenes que están haciendo el cuestionamiento, en qué área de capacitación del recurso humano le es más importante al sector energético? Vamos a necesitar un poco de todo, pero principalmente yo vislumbro que va a ser más que todo en las áreas de ingeniería. Ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería petrolera, obviamente, geología, geofísica, las áreas en las que van relacionadas a todo lo que es exploración y producción, y también la parte de aguas abajo. O sea, pero también vamos a necesitar buenos economistas, vamos a necesitar buenos administradores, pero mayoritariamente es una
Gracias, doctor. Una pregunta para Peter Esteves. Su área de trabajo es en el norte de este país, donde el índice de inseguridad es elevado. ¿No tiene usted temor a que esas inversiones sean complicadas su aterrizaje, o es mucho su amor por este país? Muchas gracias por la pregunta. Las dos cosas. Es mucho mi amor por este país, pero más importante es que las oportunidades grandes siempre tienen un riesgo, pero no tienen barreras. En la área energética, la mayoría de las empresas están acostumbradas a trabajar en situaciones más peligrosas que en México. El estado de Coahuila particularmente ha puesto mucho énfasis en atacar el crimen y crear un sistema de seguridad muy proactivo con la administración de las inversiones. Gracias, Peter. Para el doctor Pastrana, usted tiene más de 30 años de experiencia en Pemex, lo cual le ayudó a conocer la industria. ¿Qué nos recomienda a los jóvenes y en dónde pueden acudir para conocer más sobre esta industria? La industria petrolera, especialmente Pemex, cuando menos en el tiempo que yo estuve como empleado y después como funcionario, se ha caracterizado mucho por la capacitación. Yo creo que como en cualquier negocio, cualquier empresa, para conocer algo, pues hay que tener primero un contacto con el campo. Pemex ofrece desde prácticas profesionales que les permiten empezar a conocer la operación y cómo se hacen las cosas, hasta oportunidades de becas en el extranjero, y están formando una propia universidad. Obviamente que eso es dentro de Pemex. Fuera de Pemex, conocer la industria petrolera es conocer las bases, y hay una cantidad de institutos tecnológicos en el país que están orientados a la industria petrolera en las carreras que mencionó: ciencias de la tierra, ingeniería petrolera, física, geología, la parte de ingeniería civil, eléctrica. Hay muchas carreras que están dedicadas, hay muchos tecnológicos, casi en el país tiene una vocación orientada al petróleo y se generan muchos tecnológicos. Es una parte. La tercera es acercarse a las compañías que prestan servicios y empezar, como empieza uno, ¿verdad? Haciendo prácticas profesionales y empezando a conocer. De ahí a brincarse a una empresa, pues sí es necesario contar con el apoyo de alguien que tenga experiencia, y ahorita hay un mercado muy interesante porque hay mucha gente que tiene mucha experiencia, muchos años de haber trabajado y se están en periodo de jubilación, jubilados, tienen la oportunidad de orientar y de ir formando este tipo de núcleos de conocimiento y de experiencia para ir montando una empresa alrededor del sector energético. Gracias, Gustavo. Hay otra pregunta para el doctor Roca, que dice: usted, que es una empresa internacional, yo soy pequeño empresario, ¿cómo hago para tener contacto con empresas extranjeras en el rubro energético? Hay foros o discusiones que se hacen anualmente en México con el Estados Unidos, que es la otra parte donde sería cercano. Pero en México hay una expo petrolera que se realiza, creo que en el mes de mayo-junio, donde todas las compañías que están prestando servicios, que quieren prestar servicios en México, tienen sus stands, sus booths. Entonces ahí puede ser una buena manera de poder verlas de una forma rápida y relativamente económica. Lo otro que yo les sugiero es, tanto la Embajada Americana como la Embajada de Canadá tienen representaciones comerciales en la Ciudad de México y son bastante abiertos para aquellas personas o aquellas empresas que quieren
Entonces ya he visto cómo funciona sobre todo la Embajada de Canadá y también la Embajada de Estados Unidos con su relación comercial. Creo que puede ser una buena base para el acercamiento y los foros que le mencioné también. Y también a través del medio, ¿no? O sea, a través de las compañías de servicios que están establecidas en México, puede ser una fuente de información. Muchísimas gracias, doctor Roca. Vamos a abrir 2 preguntas al público y la verdad que tienen mucha opción. Tenemos bastantes preguntas, pero tenemos un poco corto el tiempo. 2 preguntas. ¿Quién tiene los micrófonos inalámbricos, por favor? Ahora sí, arriba a la derecha. ¿Me das tu nombre, por favor, y haces tu pregunta? ¿Sí? Buenos días, soy Adriana Fragosa, soy relacionista industrial y profesionalmente me dedico a la consultoría en el área de recursos humanos. Y bueno, aquí estuve haciendo unas investigaciones en CNN Expansión sobre ciertos artículos que han escrito sobre cuestiones relacionadas con el petróleo. Notas interesantes que me parecieron de mucho interés es que la compañía Halliburton ahorita está planeando un recorte de personal con 6,000 empleos. Pemex también está preparando un recorte de personal precisamente por el desplome del precio del crudo y por la complicada atmósfera del mercado. En CNN Money, con sede en Nueva York, con sede de la redacción en Nueva York, comenta que Merrill Lynch prevé que baje a $32 por barril tan solo en el primer trimestre del 2015. Yo obviamente desconozco sobre cuestiones relacionadas con el petróleo, pero ¿por qué estoy aquí? Precisamente por el título del foro, ¿no? ¿Cuáles son los retos y oportunidades para el desarrollo de las pymes mexicanas? Y entonces, bueno, entre más artículos que he estado leyendo en este tiempo, es que ahorita el petróleo está a $49.57 por barril. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades reales que yo tengo como microempresaria con este entorno económico ante un desplome así tal cual de una economía mundial en el giro petrolero? ¿Quién desea contestar la pregunta? Gracias. Gracias a ti. Adelante, Roca. Muy buena la pregunta y muy bien sustentada. Ahora, vamos a hablar de esta forma, responder de 2 maneras. Una es el precio del petróleo. Honestamente, en este momento nadie tiene una bola de cristal para adivinar qué va a pasar con el precio del petróleo. Lo que podemos hacer es ver históricamente que las veces que ha bajado el petróleo, el entorno que tenemos hoy en día es diferente al que tuvimos en el 2008-2009 cuando hubo el colapso de la economía, donde había una razón implícita, que era que había un colapso económico en las grandes economías del mundo que generó una baja del precio del petróleo. Hoy en día, porque existe un excedente de producción, producido básicamente por 2 campos en Estados Unidos, de shale gas, shale oil, que lo mencionó el licenciado Labatini, que son Bakken y Eagle Ford. Estos 2 campos que hace poco no producían una cantidad significante, ahora cada uno está produciendo casi 1 millón de barriles. Esto genera un excedente del mercado petrolero que no existía anteriormente, y eso hace que necesita cierto temor en los productores, y ha habido un colapso de los precios, motivado más que todo por cuestiones de tipo psicológico, más que una cuestión estructural. Hablan mucho de que si la economía de China está en desaceleración, sí está en desaceleración, pero no está en un proceso crítico de desaceleración. Entonces no existen los factores económicos que existieron, por ejemplo, en la caída del precio del 2008 hoy en día. Entonces, que va a llegar a 32, yo personalmente tengo mis dudas. Yo creo que ya estamos tocando fondo.
ahora que va a llegar a 100 de vuelta, también lo veo muy dudoso. O sea, creo que vamos a vivir con un precio de 50 y 60 dólares por cierto tiempo, y después los precios van a tender a subir. Parece que estamos trabajando con un producto que no es renovable, por tanto su precio puede, la tendencia que siempre tiende a subir. Por otro lado, otro tema que podría causar una caída o un colapso del crudo es una fuente alternativa de energía, y por lo tanto ya hemos visto que eso no existe. O sea, no existe una fuente que sea efectiva en costo como el petróleo, entonces, o los hidrocarburos. Entonces, por ese lado, no hay una manera de verlo. Con respecto a los despidos que tú mencionas, sí es cierto, estas empresas están haciendo una limpieza, si se quiere, de la casa, vamos a llamarlo así, y aunque son números bastante considerables, hay que ver que hemos mantenido precios por $100 por mucho tiempo, y muchas de estas empresas, mayoritariamente de servicios, estas empresas que están reduciendo sus nóminas son compañías de servicios, lo hacen de una manera mucho más rápida que las compañías operadoras. Entonces sí, es normal que estas empresas en estas épocas hagan estas reducciones que se consideran altas, se consideran excesivas, pero en cuestión de un año estas mismas empresas salen a buscar gente en el mercado. O sea, lo hemos visto otras veces, no es algo que sea nada más de esta oportunidad, sino que en otras oportunidades del pasado también ha sucedido lo mismo. Y el personal termina siendo absorbido por otras empresas, o cuando el precio vuelve a subir, se vuelve a recontratar. Gracias, doctor. Mire, convencía a nuestros expertos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quería agregar algo adicionalmente. El reporte personal que existe titulado La ruta de negocio del mundo petrolero para precisamente diversas empresas que se pueden generar a partir de la industria de los energéticos. Y bueno, en el panel se encuentran áreas de servicio. El panel está moderado por el licenciado Campos Echeverría, que ha tenido varias recomendaciones al respecto de la reforma energética, en los temas tanto constitucionales, en el marco legal, y también por otro lado en los términos de negocio, cómo podría resultar los sistemas de inversión justamente a partir de la reforma energética, de la implementación de la reforma. También tenemos a tres empresarios del sector donde ellos precisamente exponen al respecto de proveer de soluciones, además de soluciones a las empresas dedicadas, a las grandes empresas dedicadas a la industria petrolera. Ellos son el doctor Luis Roca, quien es gracias. Les informa a nuestro auditorio que el señor Peter Steve, nuestro grupo de expertos, el director de la empresa Evo, así como el veracruzano Gustavo Pastrana, quien fue el gobernador de los minutos fuera de este salón para aquellos jóvenes y empresarios que desean ya definir algo en concreto. Pido disculpas a muchas preguntas que se quedaron, algunas las mencionamos, entonces por eso le he pedido este tiempo extra a nuestros expertos. Mismos que me gustaría que vieran Sergio Pablo, para ver qué están exponiendo los empresarios veracruzanos y mexicanos. Adelante, Sergio. Pues el mensaje es que las pequeñas y medianas industrias que tienen muy especializados sus servicios y están muy bien establecidas van a tener siempre éxito en cualquier entorno. Pero eso no tiene que ver con las pymes, tiene que ver con las propias personas, con los propios individuos, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con la forma de ser, ¿verdad? Calidad no es un concepto, es una forma de vida, y eso siempre permite que uno pueda transitar por tiempos difíciles de una manera muy buena, e inclusive incorporarse a la capital del trabajo aún en épocas de crisis. Veracruz es un lugar, como yo dije, privilegiado, y bueno, me faltó hacer un comentario con relación a las alianzas. Las alianzas hay que hacerlas muy cuidadosamente. Hay de repente algunas sorpresas que se llevan en la vida, ¿verdad? Gracias, Sergio, muy interesante. Conoce
fuera de México trae alguna empresa y les acabo de puede mencionar la participación muy importante de Entonces, hay que cuidarse mucho de eso, hay que consultar a los abogados, hay que tener para poder realizar todo y sobre todo muy en cuenta aclarar las esa dudas al respecto de los financiamientos Gracias, a las yo pequeñas creo que y medianas hay que empresas tener que optimismo impulsar un negocio en tiempos de crisis que y no hay crisis que algo que comentó una vez y de esta forma el licenciado Campos, ¿verdad? No hay crisis que aguante 10 años. económica a poder llevar a cabo este negocio. Escuchemos lo que Excelente. Sí, no, el mensaje es un mensaje sobre esa frase de optimismo. Yo creo que si vemos a México por un único reducto, cuando estaba cerrada la capital extranjero para quizá habrá otros países, uno o dos países más, pero creo que México era quizás uno de las últimas áreas geográficas que estaba cerrada a la inversión extranjera. Yo creo que la inversión extranjera, vista bajo los términos de la reforma energética, va a ser muy positiva para todo México. Yo creo que los candados de protección están puestos y lo que vamos a ver va a ser la mayor cantidad de empresas viniendo con una oferta mayor de trabajo. Y no solamente ver la parte del sector petrolero, del sector energético como un todo, sino simplemente el sector energético tiene que ser la máquina, tiene que ser el detonante para el resto de la economía en México. También aquellos jóvenes que están viendo esta exposición hoy, quiero mandar el mensaje de que realmente vienen tiempos de cambio. Empezamos con una situación un poco difícil con los precios, pero como yo les dije anteriormente, los precios no van a estar abajo mucho tiempo y tampoco van a estar arriba mucho tiempo. El que estuviera mucho tiempo arriba de $100, pasa que tenemos una mala memoria, pero sí, los precios yo creo que estamos ya tocando fondo y que lo que nos viene a futuro, no solamente para México, mucho para Veracruz, son oportunidades y retos. O sea, aquellos que estén dispuestos a tomar este reto y a prepararse son los que van a tener éxito. Gracias, Luis. Las oportunidades que las reformas éticas van a traer a México van a ser bastante sustanciosas. Creo que por primera vez a nivel mundial a México se le ve como un país progresivo, con muchas oportunidades, en las cuales nosotros como mexicanos vamos a ser partícipes. Gracias. Gracias, Pedro. Sí, básicamente reiterar un poco el concepto que va a ser muy difícil que todos los factores económicos, las condiciones estén alineadas para actuar. Creo que en ningún sector económico, en ningún país, cuando florecen negocios, cuando hay crisis, las oportunidades siguen estando ahí. Es decir, no esperemos a que todos los factores económicos estén alineados para actuar. Les hablo por experiencia en la parte financiera. Si algún sector ha tenido crisis, no solamente a nivel local, nacional, sino a nivel mundial, es el sistema financiero. Y lo que le ha ayudado al sistema financiero a regresar, inclusive en muchos casos de una manera más sólida, es tener un gobierno colaborativo, es tener procesos bien definidos, bien estructurados, es estar dentro de la formalidad, es tener profesionales. Hoy tomo como ejemplo la pregunta, si hoy estoy yo desarrollando productos o personal o desarrollo humano para cierto sector económico, que el proceso que yo tengo me permita generar desarrollos para otro tipo de industrias, de tal manera que nos podamos redirigir de manera pronta mientras cualquier adversidad transite. Muchas gracias. Gracias. Por último, nada más yo quisiera recalcar, compartir un minuto mis experiencias dentro del campo. Yo soy de origen y orgullosamente veracruzano. Y sé que hace 20 años el Tratado de Libre Comercio fue un bono de oportunidad para este país y no nos preparamos. Y los beneficios los vemos, pero los grandes beneficios están focalizados en la industria maquiladora y recientemente en la aeroespacial y automotriz en el centro del país. Pero el sur-sureste nos vimos marginados
y somos grandes consumidores sin generar riqueza. Hoy el destino nos plantea una gran oportunidad a todos los habitantes de la costa del Golfo de México, especialmente los que tenemos el orgullo de ser veracruzanos, que aunque no seamos veracruzanos, algunos vivimos en Veracruz. No hay que tener miedo, podemos ingresar porque hay un sinnúmero de servicios que se ubican antes de llegar a un pozo petrolero, como puede ser una escuela, una constructora de caminos, una arrendadora, una prestadora de servicios contables y abogados, etc. Y otras empresas dentro del ciclo de la energía, que son las que requieren alianzas, contactos y otras cosas. La oportunidad es grande, vamos a tener no un Pemex, sino muchos Pemex. ¿Qué es lo que se requiere? Que cada una de nuestras empresas cuente, lo que decía Alberto, aplicar las mejores prácticas de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque esas 3.000 empresas canadienses, por principio legal y en su legislación, les obliga a hacer negocios con empresas que coticen en bolsa, cosa que en México no existe. Y la segunda opción es aquellas que puedan contratar con aquellas empresas que tengan gobierno corporativo. Tenemos muchos retos por delante. Agradezco a mis amigos el haber aceptado venir a Veracruz, a Gustavo, donarnos este día, y quiero decirles a ustedes cuatro, le agradezco también a don Jorge Cofao Kaiser, el señor delegado José Antonio Mansur, la invitación de compartir este panel. Fue un honor haber sido el líder y compartido el tiempo con cuatro grandes hombres expertos, cada uno en su materia. Les pido un fuerte aplauso para ellos.